Las pruebas que ministros no quisieron ver. Las características de los acordeones que explicaré a continuación, y como se puede observar en estas mismas evidencias, se trata de una guía de votación que incluye el tipo de la fecha de la elección, el tipo de la elección con los diferentes colores que cada una de las campañas y elecciones se identificaba, el número de identificación de la candidatura, entonces está el número de las candidaturas, y en los recuadros de votación también se ponen los números indicando por quién votar. Incluso, en algunos casos, la inclusión de números que corresponden con el circuito y el distrito judicial. Por ejemplo, este se refiere al Distrito Judicial Federal 6, federal, y al 1 en la Ciudad de México. Datos de identificación territorial que requieren, por supuesto, de un conocimiento electoral especializado, incluyendo el número de la circunscripción. A lo que se suma la identificación territorial y distinción de cada una de las candidaturas postuladas. Bueno, a estos acordeones se suma los esquemas de distribución aludidos en el proyecto, como son algunas páginas web que permitían la descarga de estos documentos e ilustraban además una estrategia de coordinación compleja y sofisticada para llevar a cabo la elección que se indicaba o se sugería en cada una de estas guías de votación. En términos de diseño, como pudieron ver, también se observa que se trata de una impresión de características y corte profesional y especializado. Así se demuestra que el fenómeno formó parte de una operación coordinada, premeditada e intencional y que no fue el resultado de acciones ciudadanas individuales ni espontáneas. Aunado a ello, como explicaré a continuación, existe una plena coincidencia entre las candidaturas que aparecieron en los acordeones y las que ganaron o obtuvieron el mayor número de votos, lo cual... El cuarto hallazgo muestra que los resultados electorales por sí mismos revelan un comportamiento atípico en la votación. Me explico. Sabemos que se trató de un proceso sin la participación de partidos, con un diseño complejo de boletas, con listas abiertas de candidaturas y con un registro de más de 90 millones de votos válidos, aproximadamente 13 millones de personas votantes. Además, para el cargo de ministras y ministros compitieron 64 candidaturas, 33 mujeres y 31 hombres. En este contexto se podrían hacer 7.400 millones de combinaciones diferentes para elegir a las 5 mujeres y los 4 hombres que integrarían la Suprema Corte. Sin embargo, como lo muestran los resultados, una sola combinación de 9 candidaturas obtuvo cerca de 41 millones de votos, es decir, aproximadamente el 45% de los votos válidos. La probabilidad matemática de que esta coincidencia ocurriera por iniciativa ciudadana, individual y sin coordinación alguna es prácticamente de cero. Además, los índices de medición internacionalmente reconocidos, como el Herfindahl-Hirschman y el índice de disimilitud, permiten valorar la concentración de los votos en una sola combinación de candidaturas. Estos índices analizan la competitividad y homogeneidad del voto para detectar posibles patrones de votación. El índice de Herfindahl-Hirschman mide a nivel de concentración del voto entre el universo de posibles combinaciones, es decir, la competitividad entre candidaturas. Mientras más pequeño es el índice, se observa una votación más fragmentada. Y por el contrario, si el índice tiene un valor alto, la votación se concentra más en unas pocas candidaturas. Un escenario típico en una elección de listas abiertas es que este índice arroje resultados como los observados en las barras verde y azul de la gráfica que se está proyectando. En el caso de la elección de ministros y ministras de la Suprema Corte, observamos un índice de 0.20, lo que muestra una altísima concentración del voto en una única fórmula, como lo demuestra la barra de color naranja. Una explicación posible es que existió una coordinación o guía de votación generalizada mediante el uso ilícito de acordeones que permitió esa predilección por un único conjunto de candidaturas. Esta explicación plausible es la que se sostiene en el proyecto. Por su parte, el índice de disimilitud valora la homogeneidad geográfica en la forma de votar. En este caso, los resultados por entidad para las 9 candidaturas ganadoras sugieren un grado de disimilitud extremadamente bajo, lo que evidencia una votación generalizada que privilegia las candidaturas ganadoras por encima del resto en las 32 entidades. Como se observa en la gráfica, existen 14 entidades en las cuales hubo una coincidencia perfecta en la selección de las 9 candidaturas ganadoras. En otras 5 entidades la coincidencia favoreció a 8 candidaturas y en otras 2 más la coincidencia fue con 7 candidaturas ganadoras. Este comportamiento es atípico para las elecciones de listas abiertas, como la que ocurrió el pasado 1 de junio, a menos de que exista una coordinación deliberada para lograr ese resultado.
Así, de este hallazgo es posible concluir que la votación concentrada en 9 candidaturas a lo largo de todo el territorio nacional fue posible gracias a la coordinación a través de acordeones. Los hallazgos quinto y sexto proporcionan evidencia complementaria sobre esta. Concluyo. 1. Se prueba la existencia de acordeones ilegales y su distribución de forma deliberada, compleja, coordinada, sistemática y generalizada. 2. Se prueba la existencia de propaganda ilícita financiada por terceros ajenos a la elección. 3. Se prueba estadísticamente la influencia de esta estrategia en la votación ciudadana. Y se prueba su determinancia dada la diferencia de votos menor al 5% entre las personas ganadoras y las mejores perdedoras. En otras palabras, se actualizan 2 causales de nulidad como resultado de la operación acordeón. 1. La prevista en el artículo 77 ter, fracción D, de la Ley de Medios, que consiste en el uso de financiamiento público o privado no permitido por la ley. Y 2. Una vulneración a los principios constitucionales de autenticidad del voto y equidad en la contienda, causal reconocida jurisprudencialmente por este tribunal a partir de lo dispuesto en la Constitución. Con base en estos fundamentos, se propone que la elección extraordinaria de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deba declararse nula. Es cuanto. Respuesta. En el expediente solo hay 3.188 acordeones con 51 variantes. Ni siquiera hay un solo modelo de acordeón. ¿En dónde está la sistematicidad? El proyecto no lo resuelve. ¿Qué sentido tiene la diversificación de acordeones si se pretendía un solo y único resultado como sostiene el proyecto? La propuesta nos deja con dudas. Además, ¿cómo sabemos que los acordeones que están en el expediente fueron los que efectivamente llegaron a la ciudadanía y que los usaron el día de la elección? El proyecto no lo demuestra. El proyecto asume que todo acordeón encontrado fue usado, leído y obedecido ciegamente, pero ¿existe alguna evidencia concreta más allá de la conjetura de que realmente fue así? Si solo son 3.188 hojitas de papel dobladas llamadas acordeones los que están en el expediente, la consulta no responde. Además, ¿en verdad tiene sustento anular una elección con base fundamentalmente en documentales privadas, no cotejadas, certificadas ni verificadas? En el proyecto se constata la existencia de 4 páginas electrónicas que generaban acordeones. ¿Cuántas visitas tuvieron? ¿Cuántas personas los descargaron? ¿En qué entidades? ¿Para qué cargos? Nada de eso se acredita. Tales páginas tampoco permiten identificar autores ni circunstancias de modo, tiempo y lugar. Entonces, ¿cómo podrían haber incidido indebidamente en la ciudadanía? ¿Y cuál es? Que cuando se trate de anular la voluntad ciudadana, no basta la estadística. Se exige siempre la verdad jurídica. El proyecto que hoy se pone a nuestra consideración pretende anular la elección de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante la simple acumulación de inferencias, un uso expansivo y no ordenado del análisis contextual, una metodología estadística que no cumple la exigencia constitucional de contar con hechos plenamente acreditados para anular elecciones. La propuesta carece de exigencia probatoria necesaria para una decisión de esta magnitud. La petición de nulidad, debo recordarlo, se basa en 3 elementos. La primera, la supuesta existencia de una operación nacional y coordinada de distribución de guías de votación denominados acordeones. La segunda, que supuestamente esto implicó generar masivamente propaganda prohibida con financiamiento ilícito en especie. Y la tercera, que todo tuvo un impacto decisivo determinante en el resultado de la elección. Seguiré la misma secuencia del proyecto para exponer por qué ninguno de esos argumentos se sostiene. La cantidad de... El tribunal no tiene una varita mágica para tirar con una sentencia que no tiene pruebas válidas, o 2, el Estado de Derecho que hoy impera en México. Magistrado Reyes, ¿pudiera prestarme uno de ellos, por favor? Pues mándamelos todos si quieren. Le puedo preguntar de uno por uno. Gracias. Pues no podemos decir que no hay acordeones. Aquí está uno, aquí está otro,
Estos están en esas cajas, supongo los 3,187 que... Sí, el que tiene usted en la mano es el que hay más impresiones de ese. Digamos, es el acordeón ganador. Este es el bueno. Bueno. Sí, espero que no haya ido a votar usted con ese, ¿verdad? Pero ese es. Espera, que qué, perdón. No, que cuando fue a votar usted no le dieron eso, pero ese es el ganador. Y es que, magistrado, con esa actitud no vamos a dialogar, porque no es jurídico su posicionamiento. Y le pido respeto al Pleno y a su presidenta. Al final, 3 de 5 magistrados no tuvieron respeto. Por la justicia y la democracia.